Hola amigos, ¿qué tal? Tal vez ustedes me recuerden de aquella catedral de Notre Dame. Pues sí, yo soy el jorobado de Notre Dame, Quasimodo, o Cuasi para los amigos. Y bueno, quiero decirles que ya va a comenzar en los especiales de paisaje literario Talentos de Voz. No se lo pierdan. Talentos de voz. ¡Patamón Digivolta! ¡Patamón Digivolta! ¡Ay, porque yo no puedo digievolucionar! Yo soy malo, y eso es bueno. ¡Cadena de Andrómeda! Pero no estoy amargado. No me digan eso porque no estoy amargado, no estoy amargado y no estoy amargado. Ya me voy, adiós. ¡Uy! ¿Qué estás haciendo? ¡No! ¡Por favor! ¡Ay, ay, 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 Tamquecito, me estás pisando el juanete! ¡Cabum! ¡Sangre sucia, mago! Didi, fuera de nuestro laboratorio. Ahora el mundo será todo nuestro. Lo mismo que hacemos todas las noches. Tratar de conquistar el mundo. ¡Claro! Aquí estoy con Gustavo. Vamos a conquistar el mundo a través de paisaje literario. ¿Cómo les va, gente? Estamos con otro especial de Talentos de Voz en Paisaje Literario. Hoy les voy a compartir las dos primeras partes de la charla que tuvimos con la bailarina, actriz y directora de doblaje mexicana Doris Vargas Estrada Rodríguez, más conocida como Doris Vargas. Doris es una de las amigas de Gisela Casillas. Ya la escuchamos a Rebeca Manríquez, la entrega anterior. Hoy vamos a ir con Doris y les garantizo que se van a divertir de una manera que no se imaginan. La personalidad de Doris, la manera de decir las cosas, de transmitirlas, con una pasión pero increíble. Vamos a pasar por muchos estadios con cada cosa que nos vaya contando. Pero antes de darle la bienvenida, les voy a mencionar algunos trabajos en los que ha participado Doris. Y tenemos, por ejemplo, el de Regan Wells en Rutherford Falls, Jessica en la película de Bird Box A Ciegas, Eleanor Poe en una serie de eventos desafortunados, Rita en The End of the Fucking World, Betty Ross en las dos películas animadas de The Ultimate Adventures, Tiffany Evergarden en Violet Evergarden, Ruby Evelyn Johnson en Black Kish y Judy Erickson en Cómo conocí a tu madre. Estos son algunos de los personajes y proyectos en donde ha participado. Es menor la cantidad de doblaje que tiene en comparación a la dirección, por lo menos desde hace muchos años. Vamos a estar hablando de estos trabajos, de alguno que otro más que nos vaya mencionando Doris, pero mucho del teatro, del baile, de sus sensaciones, de su vivir, de su parecer ante muchas situaciones. Es una charla, ya les dije, larga, en donde vamos a poder disfrutarla hoy y la próxima entrega, pero principalmente es eso, disfrutarla. Así que vamos a presentarla y a charlar con ella. Bienvenida a Paisaje Literario, Doris. ¿Cómo va todo por ahí? Maravillosamente bien. ¡Qué maravilla! Bueno. Oye, qué padrísimo poderte escuchar. ¡Qué maravilla! Igualmente. Me parece que me voy a reír bastante con esta entrevista. No sé por qué. Yo le digo entrevista,
Y si bien hay preguntas, sí, siempre es una charla más que una entrevista. Vas a ver que Claro, es nos hace una... falta nada más el cafecito. Sí, te digo que hay veces que se ha dado... Mira, hay una... Cuando yo pensé que nunca se iban a romper los récords primero con Carlos II, que no me paraba de hablar, después, pero no, pasa que no estaba preparado ahí, porque venían entrevistas más tranquis, largas pero tranquis, y yo en un momento digo, me tiro al piso porque me estaban doliendo los riñones ya. Digo, este hombre no sé cómo puede seguir sin inmutarse. Después con Salvador Nájar, otro espectáculo. No, 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 no. Es que dicen que Salvador Nájar no para. No, no para, no para. Hablaba y a ver, a mí me fascina. Y anterior a eso había escuchado la entrevista que le había hecho Mario Filio. Decía, bueno, como diciendo, no te vayas de tema, que tal cosa, que tal, no, te lo iba encaminando y se lo dije a Mario. Ay, no, Salvador es terrible, qué sé yo. Pero a mí me fascina, me fascinó esa entrevista. Y después con Carola Vázquez fue algo rarísimo, porque había escuchado algunas entrevistas y era así, tranqui, más seca, digamos. Bueno, dale, genial. Y en un momento hay algo que se rompe en la entrevista y empezamos a hablar de sueños así medio premonitorios y todo de cada uno y todo, pero nada que ver con lo que uno había planeado en la entrevista. Fuera de todo tema y fascinante. Nos quedamos hablando, pero así de la nada y después digo, bueno, lo traté de encaminar y en un momento dije, no, vamos a terminarlo acá porque era ya una emoción de Carola con lo que estaba diciendo. Y digo, no, no, evidentemente ya está, con todo lo que hablamos y todo, no hay nada más que hablar. Y hay cosas que hasta a la gente le sorprende de escuchar a la persona realmente. Pero bueno, voy a dejar de hablar de los demás y vamos a empezar a hablar de vos. Entonces, precisamente quiero saber, para comenzar esta charla ya de otra manera, con preguntas, cómo es que nace en vos, cómo comienza en realidad el arte en tu vida. Yo he corrido con mucha suerte desde que entré. Yo la verdad es que me puedo jactar de tener mucha suerte porque yo ni siquiera me iba a dedicar a hacer doblaje. Yo estoy en doblaje por rebote. Yo vengo de una familia Sí, sí, sí. donde mi padre es cantante de ópera, donde mi mamá toda su vida fue empresaria de opereta y zarzuela y siempre contrató ella cantantes y contrató bailarines, siempre enfocada a la cultura. Trabajó para Bellas Artes, trabajó para el gobierno del Distrito Federal, para el de la ciudad, trabajó como parte individual, ella siendo empresa, yéndose a la provincia a conseguir funciones de zarzuela y vendiéndoselas al gobierno y conociendo siempre pues a muchos artistas, a muchos cantantes. Yo me desarrollé en una familia muy bonita con mucha gente artista. Mi madre tuvo 12 hermanos, fueron 12 de los cuales pues había el que pintaba, estaba el dentista que escribía, estaba el cirujano cardiovascular que también escribía y también pintaba. Mi abuelo Vicente, el papá de mi madre, él es de Veracruz y allá llegaron los españoles cuando llegaron en el barco de los niños de Morelia, Sí. los niños refugiados. En ese entonces mi abuelo no era español, o sea, viene de raíces españolas, pero él no llega en ese barco, ni su familia tampoco, es una referencia del tiempo. Y mi abuelo, en ese entonces llegaban muchas compañías de zarzuela por barco, y en alguna ocasión el tenor de la compañía de zarzuelas se enferma y mi abuelo se sabía las zarzuelas y lo invitan a cantar, era la ópera marina en ese momento. Y mi abuelo también toreaba, tenemos un recorte de periódico donde dice Vicentito el guapísimo, hoy por la tarde, con el toro de no sé qué, el no sé cuál, porque bueno, nosotros no acostumbramos ir a los toros, eso en su tiempo, mi abuelo a principios del siglo pasado, en 1900, supongo 1920 más o menos, mi abuelo nace en 1898. Entonces yo calculo que esto fue por 1920, que él era un jovencito ahí en Veracruz.
Y bueno, mi madre mama este amor por la zarzuela, y entonces cuando ella se casa con mi padre, cuando es adolescentilla, se va con uno de sus hermanos a tomar clases de canto escondidas de su familia porque no estaba bien visto, y empieza a trabajar en la compañía de opereta de Pepita Envil, de la mamá de Plácido, y conoce a mi papá cantando la ópera marina, porque mi papá es bajo, cantando la ópera marina, se van a una gira a Guadalajara, y en Guadalajara mis papás se conocen, se enamoran, empiezan a salir y mis padres se casan. Y entonces yo vengo de esta familia y yo conozco a Carlos del Campo trabajando con mi mamá en la zarzuela. Él era el tenor cómico de la compañía de opereta y zarzuela de mi mamá, y yo conozco a Carlos ahí, en una gira también, como mis papás igual, me enamoro de Carlos, empiezo a salir con él y un día nos casamos. Carlos ya se dedicaba a hacer doblaje, yo no, yo en la compañía de opereta y zarzuela de mi mamá, yo lo que era la coreógrafa de la compañía. Yo desde muy niña empecé a bailar con Pilar Rioja en la escuela de Pilar Rioja, flamenco y clásico español, y llevo mi carrera de bailarina muchos años, de los 9 años como hasta los 30 más o menos. Sigo yo estudiando, tengo muy buenos maestros aquí en México, muy reconocidos, bailarines de flamenco y de clásico español. Y yo conozco a Carlos, pues yo también actuaba, de pronto yo también, ya sabes, en la zarzuela también uno tiene que hacer los papelitos pequeños, y cantaba yo en el coro, y hacía personajes y también bailaba. Y les ponía las coreografías a las bailarinas. Y pues yo conozco a Carlos del Campo ahí, me caso con él y empieza a llevarme al doblaje. Y un día llevándome a doblaje a Candiani, ya casada, me encuentra Pati Acevedo y me dice, necesito estaba haciendo una caricatura, creo que eran los Snorkels, estaba Rosy Aguirre, María Fernanda Morales, y yo era muy amiga de María Fernanda, de Mafer Morales, muy, muy amiga. Y entonces me dice, necesito otra mujer, ¿pasas? Y le digo, pues sí. Me dice, ¿pescas? Pues sí, sí pesco. Y así empiezo yo a hacer doblaje. Nunca me reporté, yo acompañaba a Carlos porque recién casados, todavía no teníamos a nuestro hijo Carlos. Entonces andaba yo con Carlos para arriba y para abajo, siempre en doblaje. De pronto un día llego a Oruga, que te habrán contado del famoso Oruga, Sí, 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 sí. que era una empresa maravillosa que nos pagaba a todos a la semana. Pues era una empresa de Televisa donde nosotros doblábamos su mismo producto que ellos exhibían en la televisión. Y entonces llegó a Oruga y un día Cristina Rubiales también me da llamado y me dice, te voy a dar llamado mañana. Y yo, está bien, Cris. Empiezo a trabajar, me llaman del que era director de la empresa, Felipe Rivera, me vocea. Y Doris Vargas, por favor, subir ahora sí que a la dirección, como los alumnos, ¿no? Yo dije, Dios mío, ¿qué hice mal? Yo ya aquí trabajando, no tengo ni número. Y pues yo subo así muy inocente. Tenía yo, cuando me caso con Carlos del Campo, 21 años. Y entonces subo a la oficina de Felipe Rivera y me dice, Doris, que acabas de hacer un llamado con Cristina Rubiales. Y yo, pues sí. Y yo dije, ahorita me van a regañar por estar trabajando sin número. Y me dice, ¿de qué sindicato eres? Yo anterior a eso había hecho muchas cápsulas bailando flamenco en Televisa, y entonces me meten a la sección de los modelos del Citatir. Y tenía mi credencial de Citatir de modelo porque yo como bailarina no entraba como actriz, entraba dentro de la sección de los modelos. Y entonces le digo, pues estoy en la sección tal de Televisa en el Citatir. Perfecto, Doris. Baja con Mari Pacheco y que Mari Pacheco te dé en este momento tu número para que sigas trabajando. Y yo, muy bien, señor, muchísimas gracias. Cuando bajo con Mari Pacheco, me recibe, me pide mis datos, que ya me conocía, pero me lleno mi formulario y empiezo a tener número y empiezo a trabajar con Cristina Rubiales, que era una mujer muy dura, muy difícil. El primer doblete que tengo con ella, recuerdo muy bien que era una chica a la que le levantaban la falda y ella gritaba, ¿no? Muy agudo.
Y pues yo decía, Dios de mi vida, ¿y esto cómo se grita agudo aquí, no? Porque pues además, pues yo sí conocía el doblaje, pero pues no es lo mismo, ¿no? Claro. Y entonces grito y me dice, más fuerte y a tiempo. Y bueno, pues otra vez vuelvo a gritar y volteé y me dice, es la segunda y la última vez que me echas a perder la toma. Chin, pues a trabajar, ¿no? Y así empiezo, amigo, empiezo a trabajar con Cristina Rubiales. Poco tiempo después empiezo a trabajar con Jorge Roy, empiezo a trabajar con Paco Zambrano, que estaban ahí, con Gustavo Rocha, toda la gente de aquel entonces que estaba dirigiendo. Claro. Tras el trato continuado y el sabor de las caricias, pues nosotros íbamos diario a comer con Jorge Roy y con Maffer. Y entonces me embarazo y le digo a Carlos, le digo, oye, ¿por qué no hacemos a Jorge Roy padrino de nuestro hijito, de nuestro bebé, ¿no? Y me dice Maffer, ¿por qué no les dices? Y yo, pues va. Entonces un día lo veo y le digo, oiga, porque le hablaba yo de usted a la fecha. Claro. Porque ahora le digo, oiga, compadre. Entonces le decía yo, le digo, oiga, ¿no le gustaría, ser padrino de nuestro bebé? Pues fascinados, él y Rocío Garcel aceptan ser padrinos de Carlitos, nace el Carlitos, que era Carlitos, no sabíamos que era Carlitos, pero nace Carlitos, se hacen sus padrinos, y si yo ya trabajaba con Jorge Roy en ese entonces, después nunca me faltó trabajo con él, trabajé por lo menos 15 años, cada semana tenía yo llamado con Jorge Roy y Oh, con Rocío Garcel, y trabajaba yo ya con mucha gente, poco a poco, nunca iba yo a reportarme. Ya ves que en doblaje se estila sí. que llegas a la sala, te sientas, te estabas 2, 3 horas, no conseguías nada, te ibas a otra sala, otras 2, 3 horas, calladito, dabas la mano, señor, mucho gusto, muchas gracias, me llamo Doris Vargas. A mí no me pasó, porque como yo llegué siendo esposa de Carlos del Campo, que ya tenía muchísimos amigos, y que además yo llegué a doblaje a hacerme amiga de todo mundo, menos a trabajar, porque yo no buscaba trabajar, yo trabajé porque estaba yo ahí. Entonces me empieza a ir muy bien, amigo, me empieza a ir muy bien porque pues yo no me reportaba. Afortunadamente, económicamente, pues no necesitábamos el dinero. Entonces, pues yo no tenía yo seguía trabajando con mi mamá en la zarzuela, seguía yo yendo a mis clases de flamenco, porque pues el baile es como cualquier deporte que tienes que estar Claro. entrenando. Entonces, cada semana yo tomaba mis clases de flamenco, teníamos funciones de zarzuela, trabajaba yo aquí, había un lugar de espectáculos que se llamaba Gitanerías, y de pronto llegué a trabajar en Gitanerías, llegué a trabajar en otro lugar que se llamaba El Candil, que estaba en Polanco, eso por las noches dando show flamenco. Entonces, pues yo la verdad hacía el doblaje porque diario andaba con Carlos. Y así me empiezan a llamar. Y un buen día, después de, pues no sé, tal vez 4 años, nace nuestra hija Abril, que nace con problemas de estómago, la tienen que operar. Mm. Nos pasamos 4 meses en el hospital y yo me desaparezco del doblaje y no nos empieza ya a ir de ahí tan bien que pasa, no sé, tal vez sale Abril adelante al año de nacida, ya muy bien, se recupera de sus operaciones del estómago y de pronto, pasado pues este tiempo, más o menos un año, a Carlos ya no le iba muy bien. Algo pasó en doblaje que en ese momento no le iba espectacular, y pues ya teníamos 2 hijos y yo había dejado de bailar y había dejado de trabajar. Y dije, bueno, pues ahora sí me tengo que poner las pilas y me tengo que empezar ahora sí a reportar. Y yo ya en ese entonces, no, pasa, no sé, tal vez un año, Abril tenía un año, y un día en Macías, en el antiguo Macías que estaba en Sur 71, nos encontramos a Marcos Patiño. Marcos Patiño en ese entonces estaba lanzando como diputado de su localidad para el PAN, para el PAN, y no estaba trabajando tampoco mucho en doblaje, se postula como diputado, no gana,
y pues no tenía, yo creo, direcciones. La verdad no tengo idea. Yo me lo encuentro trabajando en Macías. Nos sentamos en una mesa Anabel Méndez, Carlos del Campo, yo y Marquitos Patiño. Y de pronto nos dice, pues estábamos platicando del trabajo, que no tenía trabajo. Y yo volteé, y de verdad, de corazón, ¿no? Volteé y le dije, Marcos, y yo no trataba a Marcos, ¿eh? Ese día fue el día que por segunda vez lo había yo visto, porque yo era agente de Oruga, no salían las demás empresas. Eran tantas salas en Oruga que no había necesidad de que yo saliera. Entonces yo no conocía a Marcos Patiño, solo una vez lo acompañé a Mafer a un llamado con él y lo conocí ahí. Y entonces ese día platicando, que fue muy amable y fue muy, muy, muy agradable la plática mientras esperábamos el llamado, volteo y le digo, no te preocupes, le dije, te voy a prender una veladora hoy que llegue a mi casa y vas a empezar a tener trabajo. De pronto le suena su teléfono, ya había celulares, y se levanta de la mesa para contestar. Regresa a la mesa y dice, empiezo una novela la próxima semana y todos los que están en esta mesa tienen llamado conmigo. Hmm. Y entonces le dije, ¿ves? Sin necesidad de prenderte la veladora, tú ya tienes trabajo para la próxima semana. Y en ese momento me hago equipo de Marcos Patiño y durante 15 años ininterrumpidos yo tuve llamado con Marcos Patiño. Y ya iba yo entonces a Art Sound. Abril cumple un año, Abril empieza a caminar en Oruga. Cuando ya Oruga estaba a punto de cerrar, Abril da sus primeros pasos en Oruga como al año 2 meses o al año 1 mes, porque toda esa referencia de mis hijos, porque es a donde más o menos yo tengo la referencia de los Claro, sí, sí, tiempos. sí. Hoy Abril tiene 20 años, entonces esto hace 18 años más o menos, 18 años y medio. Empieza a caminar en Oruga antes de que la cerraran y yo ya iba a Art Sound. A Art Sound ya empezaba a aceptar libres porque yo me había inscrito a la ANDA, pero creo que eso fue después. Ya la verdad la inscripción a la ANDA no me acuerdo, pero Abril camina ahí, yo ya iba con Marquitos Patiño y cuando Abril está a punto de cumplir 2 años, cierran Oruga y me hago yo gente de Macías. Y entonces trabajaba yo ya con Marcos Patiño, con Jorge Roy, con Silvia Garcel, que trabajaba ahí, que era hermana de mi comadre Rocío Garcel, Ujú. y trabajaba yo en otras empresas, ya César Arias empezaba a trabajar en Candiani, entonces trabajaba yo con Pati Acevedo, con César, con Mafer, con Rocío Garcel, con Marcos Patiño, con Salvador Delgado, y empiezo yo a trabajar. Y de pronto un día, pues te digo, despierto y digo, hoy tengo que empezarme a reportar como Dios manda para yo no parar de trabajar. Y como yo he sido muy consentida de Dios y Dios me ama mucho, pues concedido. Empiezo yo a tener muchísimo trabajo en doblaje y así es como empieza mi carrera en doblaje. Empiezo a trabajar, a trabajar, a trabajar, me voy con los Macías, y con los Macías estuve trabajando 15 años ininterrumpidos y trabajaba yo un poco en las demás empresas con compañeros que de pronto me llamaban, pero donde sale mi salario para nosotros también completar nuestra vida es de los Macías. Y un buen día, la señora Maru Guzmán creo que abre una escuela ahí en la empresa de Macías, Ujú. y empieza a tener alumnos y a sus alumnos les empiezan a dar trabajo y de pronto yo me empiezo a quedar sin trabajo. 2 semanas después de haber trabajado yo ahí muchísimo, pasan 2 semanas y yo con 1 o 2 llamados a la semana dije, Dios mío, ¿qué está pasando aquí? Necesito moverme y de pronto empiezo a ir más a Candiani y pues se me cierran las puertas en Macías y se me abren en Candiani las puertas. Y empiezo a trabajar muchísimo en Candiani y de pronto yo ya para este momento ya habían pasado pues no sé 15, 16, 17 años que había yo dado mi servicio a los Macías después de haber trabajado muchos años en Oruga y de pronto llego a Candiani y empiezo a trabajar ahí, me empieza a ir muy bien.
y de pronto a César lo operan de cáncer de estómago. Le da cáncer de estómago y avisa a la empresa que tiene que retirarse de 2 o 3 semanas y que va a necesitar que alguien lo reemplace en las direcciones. En aquel entonces la chica que estaba en producción volteó y le dijo, señor Arias, ¿qué le parece si Doris se queda en su lugar, cubriéndolo? Y entonces él dice, a mí me parece perfecto. Y pues imagínate el compromiso mío, empezar, para esto antes de esto, me habla un día Ceci Airol de Meliorem y me dice, amiga, te invito a dirigir a Meliorem. Y voy a dirigir a Meliorem. En Meliorem dirigí solamente un mes, dirigí como 3 o 4 películas, que esa fue mi primera experiencia como directora de doblaje. Y enseguida viene la oportunidad, pues no sé, como tal vez 2 años después viene, o un año después, a raíz de que César permite que yo cuide sus proyectos, él me habla por teléfono y me dice, empiezas a dirigir en Candiani. Y le digo, ¿cómo? Me dijo, pues yo les avisé que me retiraba porque me voy a operar. Y la chica de producción fue la que dijo que sí me parecía bien que tú te quedaras en mi lugar y yo considero que tú ya estás preparada para dirigir y considero que tienes la capacidad para hacerlo bien y considero que tú puedes sacar los proyectos con la calidad que yo los saco. Y entonces imagínate mi compromiso, cubrir a César Arias en las direcciones, madre de mi vida. Decía yo, Dios de mi vida, qué compromiso. Pues empiezo a dirigir, la verdad me empieza a ir muy bien en direcciones, no saco retakes, quedan bien los proyectos y regresa César a su lugar como 3 semanas después. Yo dejo de dirigir y a la semana me hablan de producción de Candiani y me dicen, Doris, ¿te interesa quedarte a dirigir aquí? Y les digo, pues sí. Y ahí es donde empieza mi carrera como directora de doblaje. Dirijo para Candiani aproximadamente 3 años y medio. Un buen día me dejan de dar trabajo, no sé por qué. Hablo en Candiani, no me saben dar una razón por el cual no me vuelven a dar material. Y entonces vuelvo a hablar con Ceci Airol y le digo, Ceci, estoy desocupada, ¿te interesa? ¿Tienes algo para darme? Y regreso a Meliorem en un mes de noviembre. Trabajo noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo y en abril se viene la pandemia. Nos mandan a nuestras casas y un día Joaquín Alpizar de Sisdog me escribe y me dice, ¿tienes tiempo para dirigirme una película? Y le dije, amigo, en este momento no estoy dirigiendo en Meliorem una serie rusa. En cuanto la termine yo te aviso. Termino la serie rusa en Meliorem. Empezamos a hacer direcciones aquí en la casa, me traen una cabina, me traen la pantalla de televisión, la computadora, me arman aquí un cuarto improvisado para que no se metieran los ruidos y empezamos a trabajar en pandemia. Fuimos la primera empresa en trabajar en las casas vía remota con los actores y con los ingenieros. Pues así estoy yo trabajando como 2 meses y otro día me vuelve a hablar otra vez Joaquín y me dice, ¿cómo estás de tiempo? Y le dije, pues estoy libre, porque pues yo estaba aquí, usaba la cabina, la usaba César en ese entonces empiezo yo una relación con César muchos años atrás y en la pandemia le digo, vente a la casa porque ya no vas a poder salir y ya no vamos a poder salir a trabajar y nosotros tenemos cabina en la casa, vente a vivir a la casa. Y se viene César a vivir aquí conmigo, con mis hijos, y en eso entonces estaba trabajando mi hermana conmigo en doblaje, mi sobrino, tengo un sobrino que es tenor, que canta, pero ya tenía tiempo trabajando conmigo en Candiani, mis hijos, y empiezan a trabajar aquí en la cabina en mi casa. Entonces, podía yo dejar a César a cargo de la cabina y yo salirme a trabajar. Y entonces me dice, Joaquín, necesito una persona de fijo. En ese entonces se acababa de ir de dirigir ahí Memo Rojas
y me dijo, sí, ya se fue Memo Rojas y necesito una persona de fijo. ¿Te interesa? Y le dije, por supuesto que sí. Y entonces tomo el trabajo en CISDOC para dirigir diario y en ese dirigir un día pasa aproximadamente 9 meses de estar yo dirigiendo en CISDOC, una empresa maravillosa donde yo trabajé muy feliz y donde fui la mujer más feliz del mundo porque es una empresa muy bella donde se trabaja muy a gusto y se hacen muy bonitos proyectos. En aquel entonces estábamos con Netflix, con Apple TV y no me acuerdo qué otra, que Amazon también teníamos ahí. Y dirigía yo, la verdad, proyectos muy bonitos. Y de pronto eh, me llama Diana Pérez a llamado a Caliope. Voy a Caliope con Diana Pérez a trabajar. Otro día me da llamado otro compañero, no recuerdo quién, y me dice Diana Pérez, ¿tienes tiempo de hacerme una prueba de voz? Y yo sí. Me dijo, mañana mismo avisan de la prueba de voz porque es un proyecto que urge. Y le dije, sí, sí me interesa. Me quedo a hacer la prueba de voz. Al día siguiente no me llaman. Vuelvo a ir a Caliope y le pregunto a Sofía, la chica que da los llamados, oye, ¿qué pasó con las pruebas? Me dijo, aún no sabemos nada. Bueno, la siguiente semana vuelvo a ir a Caliope y le digo, Sofía, ¿y las pruebas? Me dijo, ya no las quedamos. Se fueron a otra empresa. Bueno, pues ni modo. De pronto recibo una llamada de una empresa, de una cabina, bueno, una chica que era ingeniera, abre una cabina en su casa y le puso Bayoneta. Recibo una llamada de Bayoneta y me dicen, tienes llamado con Erika Rendón, son 300 loops. Yo dije, 300 loops con Erika Rendón. Yo nunca he trabajado con Erika Rendón. Entonces, sí, yo dije, ¿cómo? Y luego 300 loops, yo creo que se equivocaron. Entonces hablo por teléfono y les digo, hola, ¿qué tal? Soy Doris Vargas, estoy recibiendo un mensaje, que tengo llamado con Erika Rendón, pero pues no entiendo de qué pueda ser el llamado y es un llamado muy grande. Y me dicen, de una prueba de voz que usted hizo y se quedó con ella, es el estelar. Era la serie de Esposa Americana. Y entonces, ok, ¿cuándo puedes? Y yo, híjole, pues es que todos los días dirijo y salgo de aquí a las 6 de la tarde, déjame ver, me organizo. Total, me pude organizar para poderme salir de la empresa en las mañanas, para poder ir a trabajar con Erika Rendón. Estaba el conflicto en aquel entonces de que Arregui y Paola Felgueres habían abierto Dobin House y le habían quedado a deber a la gente, de las cuales yo también estaba incluida en esta deuda. Y y de pronto estoy en un chat de puras mujeres y alguien pregunta, ¿alguien conoce Bayoneta? Y otra chica comenta, sí, es una empresa donde ahora Paola Felgueres está maquilando. ¡Ah! Dije, Dios mío, Paola Felgueres, Dios de mi vida, a mí me quedaron a deber, ¿qué hago? O sea, al día siguiente que llegué, le digo al chico de los llamados, que se llamaba Pablo, Pablo, estoy en todo mi derecho de pedir en este momento una fianza para que tú, porque si no, no te sigo trabajando, porque me acabo de enterar que este material es de Paola Felgueres y a mí Paola Felgueres me quedó a deber dinero. Me dice, no te preocupes, en la tarde te llamo. Y en la tarde de quien recibo un mensaje, Doris, ¿cómo estás? Soy Paola Felgueres, ¿te puedo llamar? Le puse, estoy dirigiendo, con mucho gusto, en cuanto yo termine de dirigir, me comunico contigo. Y entonces me comunico con Paola, le digo, Paola, ¿cómo estás? Me explica el problema legal que tiene con Arregui, que también a Arregui a ella le queda de ver, que empiezan a tener problemas financieros y que ella también está, pues con este hombre que lo puso, lo demandó. Y entonces me dijo, conmigo no vas a tener ningún problema, la serie que tú haces ahí de Blackish, que es de Sony, la que te están pagando al mes es mía, entonces yo no has tenido ningún problema de tu pago. Le digo, no, ninguno. Me dijo, bueno, esta serie también es mía. No se pudo quedar en Caliope porque Caliope no tiene ya más salas que me pueda alquilar. Yo estoy construyendo mi propio estudio, pero aún no lo termino y estoy alquilando salas a las empresas. No vas a tener ningún problema con este pago. Ok, muy bien, Paola, está muy bien. Entonces sí, me voy a trabajar contigo. Y de pronto, pues en el estar trabajando con ella, un día, mi mamá también pinta, también es pintora.
Y hace algunos años Paola le compró como 15 cuadros para la empresa, unos cuadros pues bastante caros y todos se los pagó, por supuesto, ¿no? Entonces yo hablo con mi mamá y le digo, mamá, fíjate que me acaba de hablar Paola, los proyectos donde estoy trabajando son de ella, ¿qué hago? Me dijo, hija, por favor, no dudes de ella, es una dama, yo nunca tuve ningún problema de pago con ella, yo te voy a suplicar que no dudes y vayas y trabajes. Y yo como hija muy obediente, pues entonces me fui a trabajar con Paola y platicando con Paola en las llamadas telefónicas que de pronto teníamos el contacto para sus llamados porque cambiaba de empresas constantemente, me dice, oye, ¿qué tal te parece si la próxima semana desayunamos y te presento a mi socia? Y le dije, perfecto, fui a desayunar con ellas, llegué al desayuno y en el desayuno me dice, ¿en dónde estás dirigiendo ahora? Le digo, en Sisdog. ¿Y te gustaría trabajar con nosotros? Le dije, pues a mí me encantaría, ¿no? Que es lo que te conté, bueno, cuánto estás pagando, tanto el minuto, tanto la media hora, perfecto, igual que todas. Sí me gustaría ir contigo porque es un nuevo proyecto, es una empresa donde hay dos mujeres, a mí me gusta. Le dije, solo que necesito dirigir diario como dirijo aquí. Perfecto. ¿Cuándo empezamos? Le dije, dame un mes. Voy a hablar con Rodrigo Arens y le digo, Rodrigo, me voy con Paola Felgueres. Me ofrecía un poco más Paola de lo que yo ganaba ahí. Y entonces Rodrigo me dice, ¿cómo puedo hacer para que no te vayas? Le dije, págame lo mismo, igualamelo. No puedo. Le dije, bueno, pues entonces me voy. ¿Cuándo te vas? En un mes. ¿Y qué va a pasar con tus proyectos? ¿Me los dejas abiertos? ¿Qué? Le dije, no, no te preocupes. Yo acabo de hablar con mi sobrino. Fidel Garriga es mi sobrino. Le digo, ya hablé con Fidel, que ya está empezando a dirigir aquí de vez en cuando, ya te dirigió 2, 3 proyectos. Y si tú no tienes ningún inconveniente, Fidel está dispuesto a tomar mi lugar aquí diario. Perfecto, sin ningún problema. Pues a finales de ese mes, que era el mes de mayo, subo con Arens y le digo, Arens, hoy es el día 30 de mayo, hoy es mi último día, te agradezco muchísimo, gracias por todo y que me pongo a llorar. Me pongo a llorar y me dice, ¿por qué lloras? Le dije, porque estoy muy triste, pero si tú eres la que se está yendo. Le digo, pues sí, pero estaba yo aquí muy feliz y muy contenta. Y me dice, pues aquí están las puertas abiertas, puedes regresar cuando quieras, esta es tu casa. Le digo, Arens, muchísimas gracias. Me dice, termina tu proyecto, el que te ofreció Paola, y regrésate. Por supuesto, pues yo no le dije que no, ¿verdad? Tampoco le dije que sí. Por supuesto, yo sabía que no iba a regresar. No podía hacerlo porque pues económicamente tampoco ya me convenía. Pero me gustó despedirme bien y que me ofreciera regresar y que será mi casa. Y pues a la semana le dije a Paola, Paola terminó allá, me voy una semana de vacaciones, no he tomado vacaciones en un año. Para ese entonces César ya había fallecido Ujú. y estaba yo muy mal porque César falleció un domingo 21 de diciembre Sí. y el lunes yo ya estaba trabajando. Entonces no me di tiempo de sufrirlo, ni llorarlo, ni de aceptar que se había muerto. Esa historia después te la voy a contar. Y entonces le dije, me voy a una semana de vacaciones. Me llevé a mi hija Abril, fue un viaje de mujeres, me llevé a mi hermana Silvana, nos fuimos a Bacalar, a un lugar muy bonito que está en Yucatán, Bacalar. Ujú. Y entonces le dije, regresando empiezo. Me voy de viaje, me empiezan a mandar el material por vía de correo, empiezo a hacer el reparto. Y cuando yo llego un sábado, un domingo de viaje, el lunes yo empezaba a trabajar con Paola Felgueres en una empresa que alquilaba, todavía no había terminado su empresa, y empiezo a hacer puras películas de Navidad, que yo no sé por qué hacen tantas películas de Navidad, pero Sí, había no, no, muchas no. Hay películas de un. Navidad. Acá no sé en dónde hay un cable, creo que lo puso permanente. Mi hermano lo llama el canal Todo el año es Navidad, porque sí, es una tras de otra, una tras.
Re denso, pero hay gente que lo ve, ¿eh? Yo conozco gente que está todo el día prendida a ese canal. Por supuesto, y alguna de esas películas, amigos, seguro las dirigí yo. Fueron por lo Sí, menos 10 películas sí. navideñas. Y pues bueno, empiezo a trabajar con Paula, empiezo a estar inmensamente feliz como lo estoy ahora, agradecida con la vida, agradecida con mi suerte, agradecida con Carlos, que fue el que empezó con esto, ¿no? El que me llevó, ahora sí que fue tanto el cantar al agua, Mm. y después pues con César Arias, que fue mi maestro, mi mentor, que me hacía llorar en el atril, me hacía llorar en el atril, me hacía pedazos y me decía, y a ti te tengo que exigir el doble porque nadie va a decir que tú estás en mis llamados porque eres mi mujer. Eso no me lo puedo permitir yo. Era un hombre muy estricto, era un hombre, pues, un gran actor Sí. y era un hombre muy exigente. Entonces, pues me traía cortita, ¿no? Total, pues yo empiezo a trabajar con Paola y sigo con Paola. Abrió su empresa el 7 de julio, cumplimos un año, hace poco, lo festejamos muy felices. Yo en unas instalaciones hermosas en Coyoacán. Coyoacán es una zona aquí en México que es muy colonial, con casas muy tipo Sevilla, hermosísimo, que es muy español Coyoacán. Tiene una casa divina que ha rentado, han arreglado ella y sus socios, preciosa, con unas salas de primer mundo hermosísimas, muy amplias, muy grandes, donde podían estar construyendo y no se mete el ruido. Ujú. Y pues yo estoy muy contenta de trabajar ahí y muy agradecida con ella. Me dan hermosos proyectos. Hice varios proyectos para HBO. Ahora HBO no ha mandado nada. Estamos ahorita con Paramount, trabajando para Paramount. Estoy ahora llevando una serie que se llama Distrito 31. Ujú. Llevé Gigolo Americano, llevé El Paradise. He llevado, bueno, muchas series, dos series grandes coreanas de 16 capítulos, que se llaman los Save Me primera parte y Save Me segunda parte, que es de unos fanáticos religiosos. Ujú. Y y eso es ahorita lo que termino la próxima semana los Save Me's. En diciembre creo que termino el District, que son 6 temporadas y cada temporada es de 120 capítulos. Empezó hace 2 semanas en AXN, ya se estrenó. Dentro de las series policíacas está junto con CSI, Sí. con otra que lleva Erika Rendón, que no recuerdo, que es una chica que tiene un problema, que es francesa también la serie, pero no recuerdo cómo se llama su serie, que también está ahí hecha en Plan B. Y se estrenó también la mía Distrito 31, la primera temporada. Y pues la veo y la verdad me encanta, no te puedo decir, no puedo ser modesta en eso porque realmente hasta mis ingenieros me aplauden mis repartos, me dicen qué repartos maravillosos tienes. Me encanta trabajar contigo porque además tienes repartos donde la gente es súper talentosa. Em, Soy la que más trabaja en la empresa, no puedo darme el lujo de llevar de no cerrar, o sea, yo vamos Claro. con tiempo, entonces necesito gente que grabe rápido y bien y bonito y que tengan pues no sé, todo lo que se requiere para hacer doblaje, que yo de pronto voy con compañeros y, a ver, no, a ver, déjame verlo. No, cámbiale aquí. No, cámbiale allá. Entonces le decía a César, César, ¿por qué pasa esto? Por inseguros. Claro. Esto es pura inseguridad. O de pronto, oye, ¿por qué te hacen trabajar así bajito ahora que todo lo tienes que hacer así que apenas si se escucha? Le digo, ¿eso qué es? Me dice, esas son porquerías. Esas son porquerías. Nadie habla así, eso no es natural, esos tonos no son naturales, ¿no? Entonces yo tenía muchas dudas de pronto cuando se empezó a transformar el doblaje, que ahora le llaman natural u orgánico, ¿no? Sí, no, Pues no, yo no no, no tiene quiero, sentido.
muy orgánico. Y yo digo, bueno, pues seremos vacas, ¿no? Porque para hacer nuestro material orgánico, pues, o sea, yo la verdad nunca he entendido. Creo que lo natural, y además, mira, doblaje no tiene ni tonos naturales, ¿no? O sea, es un tono específico el que se maneja en doblaje. Claro. He notado que la gente, los que son actores, a algunos les cuesta muchísimo trabajo porque pues esto no es fácil. Y he notado que los que no son actores llegan y de pronto, ¡pum!, se vuelven unas estrellas maravillosas y entienden perfecto el doblaje sin tener que haber estudiado un gramo de actuación. Yo no estoy, y no es justificar mi posición porque yo no estudié actuación. Vengo de una familia muy sensible, he hecho mucho teatro, he hecho mucho más teatro que las gentes que dicen que son actores en doblaje. No, en doblaje les da pena decir que no son actores, pero les digo, pues a lo mejor tú serás muy actor, pero yo me he subido más veces a un escenario que los que dicen aquí que son actores. Y he trabajado con muy buenos actores también, y he estado rozando con gente muy buen actor, y tú que eres actor, pues nada más has hecho trabajo, teatro callejero y teatro en el metro, y discúlpame, pues eso qué, ¿no? Mi familia, pues sí, obviamente, mi padre como cantante de ópera lo dirigió José Solé, eran muy amigos del maestro Novo, eran muy amigos de muchísima gente, de cronistas, de escritores. Mi mamá era íntima amiga de Luis G. Basurto, que hoy le dices a los chicos que estudian actuación, ¿conoces al maestro Luis G. Basurto? No tienen ni idea ni de quién es, ¿no? Y dices, ¿cómo es posible que seas actor y no tengas ni idea quién es Luis G. Basurto, por el amor de Dios, ¿no? Y así los descubres a los pobres chicos que sus referencias de ser actores a partir de ellos y para atrás no tienen ni idea. Sí, sí, A mí me sí. tocó una época maravillosa porque mi papá en algún momento, en la época de López Portillo, existían teatros de la Nación, que teatros de la Nación son todos estos teatros del Seguro Social, que Sí. es el Teatro Reforma, el Teatro San Jerónimo, el Teatro Tepeyac, donde se hacían grandes producciones y trabajaban todos estos actores maravillosos como Ofelia Guilmen, a bueno, ahorita en este momento no te puedo decir, pero todos esos actores de esa época que se hacían obras maravillosas. Ahí fui a ver yo El avaro de Molière, Falsa crónica de Juana la Loca, fui a ver Contradanza, una serie de obras maravillosas con verdaderos actores de esa época. Y de pronto digo, bueno, yo tengo una cultura maravillosa por gracias a mis padres, pues, ¿no? Porque yo nací en esas condiciones maravillosas de vida. Pero tú que no, cuate, pues tienes más obligación de documentarte atrás de ti quiénes vienen, ¿no? Por ejemplo, mis papás eran muy amigos de la pareja del maestro Novo, que era Toñito López Mancera, y teníamos la oportunidad de entrar a casa del maestro Novo porque Toñito López Mancera se había quedado con esa casa en Coyoacán, ya que el maestro Novo había fallecido, y eran mis papás muy amigos de ellos por la ópera, porque Toñito López Mancera es escenógrafo, y como escenógrafo era escenógrafo de Bellas Artes, y ahí se hizo muy amigo de mis papás. Y en ese entonces, bueno, en la época de López Portillo, mi papá maneja todos los teatros del Seguro Social, todos esos teatros de la Nación, mi papá los maneja 2 años, y tuve la oportunidad de ver muchísimo teatro y ir con mis papás a las giras. Y mi primera salida en el teatro fue en una obra que se llama, una opereta que se llama La Viuda Alegre. Ujú. Estaba Graciela Saavedra cantando con ahorita no recuerdo el nombre del cantante. Y yo tenía 3 años, estábamos en Campeche en una gira, y la nana me descuida y yo me atravieso el escenario en su escena de amor con mi pañal, mi playerita y mi biberón. En plena escena de amor de La Viuda Alegre, sale Doris Vargas atrás en pañal, el público reía, entonces tuvo que salir mi tío el pintor, que era el escenógrafo de mi mamá, a recogerme y a sacarme de la escena, ¿no? Ese fue mi primer debut en el teatro. Este,
tronándole la escena a Graciela Saavedra y a Marco Antonio Saldaña. Y pues tengo muchas vivencias yo de mi familia, tengo muchas cosas. Mi papá en esa época hicieron El País de las Sonrisas, mi mamá viaja a Italia y encuentra en la ópera a una ópera donde estaba cantando Giuseppe Di Stefano, lo va a ver a los camerinos y le dice, quiero contratarte y te quiero llevar a México y hagamos El País de las Sonrisas de Franz Legar. Y hacen El País de las Sonrisas, mi mamá trae a Giuseppe Di Stefano y convivimos con él 6 meses. Todos los días viajamos con él a La Paz, Baja California, a Acapulco, comíamos diario con él, que era pues un cantante de ópera famosísimo, famosísimo. Y pues bueno, todas esas cosas, pues la gente que no tiene cultura, pues no las entiende. Pero yo tuve la oportunidad porque pues nací aquí, nací en esta familia maravillosa, donde tuve la oportunidad de conocer gente maravillosa, de vivir cosas grandiosas. También en aquel entonces vino Franco Sefirelli a presentar una película y tuvimos la oportunidad de conocerlo porque era muy amigo de Giuseppe Di Stefano y nos tocó 3 días salir con Franco Sefirelli y tenemos fotos con Franco Sefirelli y esto fue porque pues le tocó venir cuando estaba Giuseppe Di Stefano y gracias a Claro. eso lo conocimos, ¿no? Y de pronto tú le dices a estos chicos, bueno, pues es que yo tengo fotos de cuando yo tenía 6 años con Franco Sefirelli, no saben quién es. Y esa es la cultura de nuestros compañeros de doblaje. Bueno, yo hay Donde algo te que dicen, digo siempre. Yo soy de la generación del 80, nací en el 78, y en esa generación todo lo que ya había pasado se vio desde las películas clásicas, porque encima era una época que empezaba el videoclub con los videocassettes, bueno, caseros, obviamente. Entonces te podías ver todas las películas de antes, que era una novedad, porque no había cable, no había Netflix, no había nada. Entonces consumías de todo. La televisión pública y demás, cuando abierta. no había cable, veías todas las series clásicas de Mi Bella Genio, Los Picapiedra o Agente 86, todo. Entonces, es una generación que, sí, las anteriores también, obviamente, pero a partir de ahí, ya un poquito más adelante ya se empezó a perder. Pero hasta ahí es como que se pudo ver todo lo anterior y después, bueno, lo que vino, uno lo seguía viendo. Pero claro, va pasando el tiempo y solamente se quedan con lo que está ahí, alguna cosita un poquito más atrás y no mucho más. O sea, es como que les gusta, pero no saben ni se ponen a ver. Yo muchas veces me quedo viendo películas, no sé, viejas. La otra vez conseguí la de, mirá lo que te voy a decir, una película nueva, del año 65. La gran carrera del siglo, con Tony Curtis. Por Y supuesto. me la empiezo a escuchar, bueno, obviamente que a Jorge Lapuente lo reconozco. Y yo digo, ¡ah! Y me encantaron los otros dos. Cuando veo era Luis Gallardo y Amparo Garrido. Digo, Fíjate nada más. ¡ah! Con razón. Y me Unas encanta. joyas, ¿Cómo? unas joyas, unas joyas. Claro. Mira, yo en ese entonces mi mamá veía mucho cine, mi mamá es una mujer muy romántica. Entonces vimos Los Paraguas de Cherburgo, Un hombre y una mujer, Pide al tiempo que vuelva, Pide al tiempo que vuelva, luego la famosísima de Scarlett que dice, ¿cómo se llamaba? Bueno, Casablanca, por Casablanca, sí. supuesto, y esta que dice, hoy no voy a llorar, mañana será otro día, que es esta obra maravillosa, esta película famosísima, hombre. Yo soy muy mala para los nombres de los actores, Lo que ¿eh? el viento se Pero llevó. lo que el viento se Claro. llevó, ¿no? Y pues tiempo después salen maravillosas películas, veo en 2 discos que también contrato en el videocentro porque eran formato beta, El pájaro espino, que es Sí. preciosa, una obra maravillosa, y en ese entonces yo era
una jovencita de 12 años que me sentía enamorada del amor y me sentía enamorada de la trama, ¿no? Y me vi ahí sufriendo del amor por estos dos, ¿no? Pero mi mamá era una mujer que nos incursionó en ese cine, Claro. nos llevó a ver, por supuesto, La novicia rebelde, por supuesto, Cantando bajo la lluvia, bueno, una cantidad de cine que nosotras de niñas vimos, bueno, nos llevaba a ver hasta la India María. Claro. Hasta la India María nos llevaba a ver y por supuesto que veíamos cine mexicano. Vi todas las películas de Jorge Negrete, todas las películas de Pepe el Toro, Pedro Pedro Infante, Infante, sí. las películas, bueno, todo este cine con los hermanos Soler, una familia de tantas que mi papá nos veía ver esas películas y nosotras llorábamos y decía, yo no tengo una familia de tantas, tengo una familia de tontas, porque nosotros llorábamos con las películas. Nosotras fuimos tres mujeres y mi madre. Entonces éramos cuatro ridículas viendo en la sala, porque antes en las salas de la casa es donde estaba la antena para Claro. conectar tu televisión. Entonces nos sentábamos, nos acostábamos en los sillones de la sala y mientras veíamos, llorábamos. Y mi papá llegaba y nosotros estábamos llorando. ¿Y qué están viendo? Una familia de tantas. No, yo tengo una familia de tontas. Y entonces, bueno, pues mira, en resumidas cuentas, todo esto ha sido mi vida. He llevado una vida maravillosa. Quédate ahí, que ya volvemos con Talentos de Voz.